El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que se fueron los enviados de Juan, Jesús se puso a decir a la gente, refiriéndose a Juan, ¿qué fueron a contemplar al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Pero los que se ponen trajes elegantes y llevan una vida de placeres están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí, y les declaro que Juan es más que un profeta, pues se refiere a Juan esta profecía. Mira que mando a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les aseguro que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Toda la gente que lo oyó, hasta los publicanos, reconocieron el llamado de Dios y recibieron el bautismo de Juan. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley despreciaron el designio de Dios al no hacerse bautizar por él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida que nos regala, por permitirnos estar un día más meditando su palabra que es vida. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Vimos aquí que cuando los enviados de Juan estaba en la cárcel, ¿no? Recuerdan que fue tomado preso y él envió a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que se tenía que esperar, ¿no? Y ellos vienen a traer ese mensaje, ¿no? Y aquí vemos, dice que después que ellos se fueron, Jesús se puso a decirle a la gente, a hablarles de Juan, a elogiarlo. Le dice a la gente que fueron a contemplar al desierto, porque Juan se quedó en el desierto y predicaba y la gente lo buscaba allá, lo seguía. Muchos, dice aquí, prostitutas, republicanos que eran mal vistos, se convirtieron, escucharon el llamado de este gran profeta que venía a preparar el camino del Señor. Como lo dice aquí ¿no? Que la profecía, mira que mando a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino, ¿no? ¿Quién es ese mensajero? Juan, fue el último de los profetas. Él venía a preparar el camino de nuestro Salvador. Muchos lo siguieron, muchos creyeron y se dejaron bautizar por él. Recibieron esa conversión, ¿no? Y queridos hermanos, ante tal anuncio del Mesías, de la venida del Mesías, vemos que no es igual la respuesta de los fariseos y los letrados como la de los publicanos y las prostitutas, ¿no? Estos últimos respondieron convirtiéndose y volviéndose a Dios que venía a su encuentro. En cambio, ¿qué hicieron? Como les vuelvo a decir, ¿qué hicieron los fariseos y letrados? No aceptaron el bautismo de Juan. Ellos se consideraban muy puros y no aceptaban mezclarse con la gente pecadora. Ellos se sentían puros, ellas se sentían
especiales que no tenían nada de qué avergonzarse, de qué arrepentirse, ¿no? Y por lo tanto no reconocieron en todas las veces que siguieron a Jesús, de curiosos, ni siquiera por esas veces, tantas veces que lo siguieron, nunca lo reconocieron, no reconocieron su divinidad, la presencia del Mesías, ¿no? De este Mesías que había sido anunciado ya por Juan, ¿no? Y vemos a Juan en la cárcel, cuánta preocupación, cuántas ideas cruzarían por su cabeza, pensando si el que ha venido será el que yo he estado anunciando. ¿Qué se preguntaría Juan, no? ¿Qué tantas preguntas se podría estar haciendo, no? Queridos hermanos, como cristianos debemos abajarnos, achicarnos, como se dice, ¿no? Para que por nuestras obras y testimonios de vida el Señor crezca en el corazón de los demás, crezca en el corazón de los demás. Todos, como Juan, estamos llamados a preparar, a llevar ese mensaje del reino de Dios. Allá donde vayamos, allá donde estemos, allá donde nos ponga el Señor, llevarlo, darlo a conocer y con alegría, con júbilo. No se necesita, como Juan, no se necesita tener riqueza, no se necesita tener lujos, no se necesita tener comodidades, no se necesita llevar las mejores prendas. Lo que se necesita es el corazón dispuesto para llevar a Dios a los demás. Eso se necesita, hermanos. Y aquí vemos también cómo dice sobre Jesús, ¿no? Yo les aseguro que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más que él. ¿Quién era el más pequeño? Jesús. Pero era más que Juan. Porque es el Hijo de Dios. Es Dios con nosotros, ¿no? Toda la gente que lo oyó, hasta los publicanos, reconocieron, dice, el llamado de Dios y recibieron el bautismo de Juan. Todos. Así que ya sabemos, hermanos, todos estamos llamados como Juan a preparar ese camino, a luchar para que el Señor pueda encontrar corazones con las puertas abiertas para que entre, para que transforme vidas. Tenemos que preparar ese camino a ejemplo de Juan. Tenemos que ser también debemos ser mensajeros de ese reino de Dios que ya está con nosotros, que está en cada instante presente. El reino de Dios ya está presente en cada persona que hace la voluntad de Dios. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en las notificaciones, en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. En la manito hacia arriba si les ha agradado. Pongan sus comentarios si desean. Compartan el Evangelio, inviten a otros a suscribirse. Si ustedes no se han suscrito, suscríbanse. Tenemos que compartir la palabra de Dios, llevarlo a los demás, a los que no lo conocen. Y recordemos que tenemos un Padre que nos ama, que siempre espera por ti, por mí, por todos, espera con los brazos abiertos a que volvamos nuestra mirada hacia Él. Convirtámonos, hermanos. Que tengan un bendecido día en Cristo, en esta tercera semana de Adviento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.